Buenos días, amigos. Aquí estamos en nuestra segunda entrega de Economía y Mercado para compartir con todos ustedes los acontecimientos más importantes de la actualidad nacional e internacional. Ayer iniciamos, como ustedes recordarán, nuestro programa en esta nueva etapa y hoy continuamos dándole seguimiento a los mismos hechos que han acontecido, que han acaecido. Miren, en el día de ayer no les mencioné de entrada, por ejemplo, los combustibles habían subido en la semana, el fin de semana, como es acostumbrado, y las autoridades señalaron que habían retenido una proporción de los mismos para no transferirlos a los usuarios. El Estado señaló que no había transferido 63.110 millones de pesos en la referida semana. Mire, el gobierno tiene bajo la ley 112 de los hidrocarburos una parte que va por la parte impositiva, por los impuestos, que se utiliza para el pago de la deuda, el servicio de la deuda. Entonces, eso es lo que hace que los combustibles nuestros pues tengan ese peso tan importante, ese precio que impacta tan sustancialmente, porque si hicieras una comparación comparativa, solamente usando, digamos, el valor del WTI, que es el West Texas Intermediate, que es el crudo de referencia que se usa para el cálculo de los precios semanales que se hace en la República Dominicana, los miércoles en función del tipo de cambio y en función del precio de los combustibles fundamentalmente, pues ese promedio que se hace, se publica, y el gobierno en muchas ocasiones se les critica que cuando sube, porque había un anuncio muy famoso anteriormente, decía cuando sube, sube, cuando baja, baja. Pero ¿qué pasa? Hay a veces subidas en los hidrocarburos, en los commodities, y específicamente en este combustible tan delicado y tan sensible, que impactan de una manera tan importante en la población. Por eso dice el gobierno que retuvo una proporción importante del mismo. Yo recuerdo, siendo presidente de la refinería de petróleo, en el año 2011-2012, que nosotros asumimos y mantuvimos frisado el precio de los combustibles por más de un año, y eso implicó para el Estado Dominicano, para aquel déficit fiscal que se generó en la ocasión, unos 4.000 millones de pesos. De aquellos famosos cientos y tantos miles de millones que se generaron del déficit del 2012, pues a mí me tocó asumirlo, la refinería con los músculos financieros que tenía cuando yo la administraba, a través del Consejo de Administración de la misma, pues podía asumir ese sobreprecio que luego el gobierno ha ido, o supongo ha ido reconociendo, o a través de los dividendos que la empresa ha ido generando anualmente, pues lo ha ido descontando. En todo caso, la gasolina regular está a 206,70, la premium a 220 pesos el galón, y ese fue el incremento que ocurrió el sábado. Y la regular, a ver, que estoy leyendo acá, y el gasol regular está a 168 pesos, mientras que el óptimo está a 180. Significativo es el incremento que ha venido experimentando el gas licuado de petróleo. El GLP, el gas licuado de petróleo, que es el que se usa fundamentalmente para cocción de los alimentos, las familias, tiene un impacto significativo en la canasta familiar, en los gastos que son imprescindibles para la familia. Y también para muchos sectores productivos que usan el GLP. Por ejemplo, de experiencia propia, conozco que los cazaberos de la zona de Monción usan GLP para la cocción de los cazabes en sus hornos, y también usan leña. Entonces ahí hay un dilema, porque la leña es más barata, pero entonces el corte indiscriminado afecta a la reforestación, y eso realmente lo persigue medio ambiente, foresta, y realmente no se debiera permitir esos cortes indiscriminados, sino mediante los procesos adecuados. Entonces, esas son las informaciones de los precios de los combustibles que tenemos en el mercado local. Así están los valores al día de hoy, y
Iniciamos, bueno, también sería importante, digamos, conocer el tipo de cambio. La tasa está dependiendo de la banca, dependiendo del banco. Bueno, en un momentito les voy a abrir una de mis cuentas para decirle, pero bueno, vamos al tema fundamental que está conociéndose en la República Dominicana y tiene que ver con los actos o presuntos actos de corrupción. Se informaba ayer veíamos, ¿verdad?, las implicaciones que había tenido el allanamiento de la residencia del señor Correa, el ex administrador de Edenorte, en La Vega, el fin de semana, que el domingo, el sábado, y que se señalaba que estaban buscando interrelaciones, conexiones con el señor Alexis Medina, que está detenido por la Operación Pulpo, y que hoy señalaba ayer el procurador adjunto Wilson Camacho, que ellos están buscando interrelaciones porque tienen informaciones de que esa casa es de un testaferro, de un prestanombre o qué sé yo, lo cual a mí no me da ese sentido por parte, porque ese señor Correa duró 8 años en Edenorte y pues no va a vivir en una casa que sea de otro, una mansión que obviamente todos nos abrió el pecho cuando la vimos y nos quedamos turulatos, estupefactos, cuando vimos semejante mansión para un servidor público. Yo tengo 20 años viviendo en el mismo lugar que lo compré con un préstamo en el Banco Central cuando era empleado, funcionario del Banco Central. Y uno a veces se dice, pero Dios mío, es que la gente pierde, vota un cambio, se le patina la azotea, se alocan, el embriaguez del poder, piensan que todo seguirá per seculum seculorum, las cosas cambian. Bueno, el punto es que señalaba la Procuraduría esos datos y decía que continuarían a todos los que tuvieran que ver con esa operación. Pero uno está claro de que no era eso. Lo que se está es un expediente que tiene pendiente de alrededor de 6.000 millones de pesos, que también involucra a EDESTE, como se denunció recientemente, y a los hermanos de la ex primera dama. Bueno, de lo que se añade a transformadores Solomon, que todos en el sector eléctrico sabían, ¿verdad?, que nadie ganaba nada que no fueran esas personas. Eso es lo que se manejaba y obviamente lo que está investigando la Procuraduría. Pero también está el caso de la citación que señalábamos ayer y lo comentamos, de la doctora Yocasta Guzmán, exdirectora de Compras y Contrataciones, quien fue citada en el día de ayer, 7ª vez, y tiene que volver el sábado a las 11 de la mañana por 8ª vez. Es indiscutible que no es por el caso INAPI, es la transversalidad que tiene Compras y Contrataciones con todos los otros casos. La doctora Yocasta se había desvinculado de aquel escándalo que sucedió de INAPI con la señora Berlinesa Franco, la viuda del ex síndico Juancito de los Santos, y entonces se ha seguido investigando y aparentemente doña Yocasta ha estado supliendo informaciones relativas a sus actividades y a lo que las compras y contrataciones que muchas personas entendían, y vimos los escándalos que se armaron en la propia pandemia, con adquisición de medicamentos y útiles esenciales, los personal protection equipment, los equipos de protección, que los guantes, las mascarillas, aquellos sobre todo que se usan en los quirófanos, que se estaban usando de manera frenética durante la pandemia y no aparecían en el mundo, se estaban quitando unos con otros, hubo escándalos que trascendieron a la opinión pública. Entonces, ella ha seguido siendo interrogada, igual está sucediendo con el señor presidente de la Cámara de Cuentas, que señalábamos ayer, que la Procuraduría dice que hay indicios que les incriminan penal de crímenes, ¿verdad? Y se van a interrogar al señor presidente Hugo Álvarez Pérez y a la miembro titular, la doctora Margarita Melenciano, que es la que ha venido haciendo las denuncias, de que a ella le presionaron, que querían que ella firmara cosas que ella no estaba de acuerdo, porque ha habido cambios en auditorías para favorecer determinados funcionarios que ustedes tienen que saber, como dice el vulgo, que estaban pegados, que eran en verdad del equipo de la administración pasada, y para protegerlos, para eso se puso esa Cámara de Cuentas y ahora salen las divergencias. Y hay otros señores ahí, el secretario general de la Cámara de Cuentas, señor Carlos Noé Tejada, ya ha sido requerido en 8 ocasiones. O sea, ese horno ahí no está absolutamente para ninguna galletica, ahí ni sale, si saldrá es un bizcocho bien grande, porque ahí están comprometidas la responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa de esas personas. Indiscutiblemente que no hay peor cuña que la del mismo palo, y la doctora Melenciano
ha venido haciendo las denuncias y diciendo lo que ha provocado que el Ministerio Administrativo de la Procuraduría esté, el Ministerio de Justicia de nosotros, que es la Procuraduría, esté revisando y viendo esos casos con lupas. Y ahí habrá consecuencias. Sin embargo, para que ustedes vean lo que es la vida y por qué hay que caminar derecho, y ahí en la filosofía oriental, ¿no?, se habla del karma. Supongo que en la filosofía, sí, claro, en el karma, y lo otro es el yin y el yang. Esas contradicciones dialécticas que se dan en la vida, y me refiero a esto porque ahora resulta, y salimos todos con las manos en la cabeza al enterarnos que el señor ex procurador general de la República, el señor Jan Alain Rodríguez, o como le dicen, Jan Alain, tenía un asesor, un señor que cobraba 20 millones de pesos para dar cursitos, que ha sido interrogado ya en 2 ocasiones. Un señor que se llama Miguel José Moya, que dirige una institución que de Dios se llama, cosas de personales y cosas. Entonces ese señor daba cursos de estrategia comunicacional, imagínese usted, y ganaba 20 millones de pesos al año. Llegó a tener contrato de 20 millones en el 2018 para impartir supuestos cursos de estrategia comunicacional. Y recibía el dinero cada año supuestamente para impartir cursos o talleres, seminarios individual y organizacional. O sea, lo que está saliendo a relucir, uno no acaba de digerirlo adecuadamente. 20 millones de pesos. ¿Usted sabe lo que son 20 millones de pesos para dar cursos en la Procuraduría? ¿Cursos de qué? Si el hombre lo que es fue miembro, sus títulos, que lo vi en LinkedIn, miembro de la primera expedición de la excavación arqueológica de la tumba de Cleopatra. Ya usted sabe, ahora un arqueólogo tenemos. Y miembro de la primera expedición dominicana al Monte Everest. Llegamos, ni siquiera... y el señor es mercadólogo, publicista, y consultor e investigador, profesor de universidades y todo eso. Pero 20 millones de pesos, no. Compras y contrataciones. La ley 340 tiene unos umbrales, topes anuales que se van ajustando. Tiene compras por debajo del umbral, que compra menores y así sucesivamente. Ahí yo no tengo que investigar mucho, pero podemos estar seguros de que ahí hay una violación flagrante de la ley 340 al asignar esas bicocas, porque, óigame hermano, no es bueno ponerse pero yo asesoré Fomper en un litigio que estuvo ante la Cámara Internacional de Comercio y le ganamos en París 30 millones de dólares. Yo, a recomendación de los abogados de la firma Decker LP de Washington, fui contratado y yo quería, pero inclúyame en el paquete con Decker, porque ellos cobraban como los abogados que cobran unas alicuotas, no sé cuánto, yo no supe cuánto fue el acuerdo con ellos, pero yo no quería que fuera pero al final se me contrató. Por Dios, pero un contrato, una asesoría normal, precio de mercado, ni siquiera lo que yo hubiera, pero como iba por un largo tiempo, bueno, nos acordamos un precio y ganamos 30 millones de dólares. Si yo me hubieran pagado un 1% de lo que nos ganamos ahí, por todos los esfuerzos del grupo, éramos un gran grupo, había de todos los segmentos, habían abogados, en términos contables, especialistas en impuestos, bueno, anyway. El punto es que hubiera sido un gran dinero, pero 20 millones de pesos para dar cursitos de planificación estratégica, de comunicación. Óigame, si usted no sabe hablar, pues usted vaya, no sé dónde, pero coge un curso ahí en el Conde, donde estudiaron los muchachos que hablan en la televisión y en la radio. 20 millones de pesos. Entonces, eso es lo que les señalaba al inicio, al principio, el karma. Hay una frase lapidaria, que es la que con la que quiero resumir todo esto, que fue la que le dijo la magistrada Miriam Germán al señor Jan Alain Rodríguez cuando él, mediante aquel acto de iniquidad, una canallada, se prestó a quererla difamar cuando la selección de los jueces para el Consejo Nacional de la Magistratura, mejor la hubieran dejado siendo juez, porque ahora es procuradora, con todo el apoyo y respaldo de la población y de las personas de bien.
Entonces yo recuerdo cuando ella le dijo, cuando él salía, que la tenían espiada, que le tenían y ella tenía que defender, cuando metió un hijo de ella con problemas en esa discusión, en ese tema, queriendo denigrarla sin poder, porque realmente mi padre decía, hay un refrán famoso que dice, ofende quien puede, y ella le dijo esta frase lapidaria: si esto fuera de doble vía, estuviéramos hablando de usted. Pues bien, estamos en la autopista Duarte, ahora esto es de doble vía. En las Américas, ahora esto es de doble vía. Aquel callejoncito que elucubró la mente, una mente enferma, una mente que solamente piensa en los beneficios particulares y el lucro personal y político, ese callejoncito de tierra, de lodo, de maldad, no sirvió para nada. Ahora estamos en una autovía, en una autopista de doble vía. Ahora se está hablando de usted, señor Yanalán, como le dijo doña Miriam. Si esto fuera de doble vía, estuviéramos hablando de usted. Ahora usted va a tener que responder, mire, por eso, y muchos otros saben, porque recuerdo las declaraciones que diera Roberto Santana, que es asesor en la parte que tiene que ver con las cárceles de la Procuraduría, con respecto a la inauguración de esas obras que se hicieron con los cuartos de Odebrecht, con lo que supuestamente pagó Odebrecht, y ahí está el cárcel La Victoria, que él dijo que eso olía a cárcel por todos los lados. Esto ahora se está hablando, esta es una carretera de doble vía, y ahora se está hablando de usted, señora Yanalán. Y eso debe servir de lección, no para este joven, que tiró por la borda toda la distinción que se le dio al nombrarlo, en mi opinión, sin ningún tipo de méritos en esa posición, más que ser un limpiasaco del presidente de turno. Ahora está en la picota, en la palestra, con muchos casos e irán saliendo. Entonces, los que tienen que verse en ese espejo son los futuros, los actuales funcionarios, todos nosotros. No se puede vivir haciendo daño, pisoteando honras ajenas, afectando a los otros. Al que usted, dice un refrán, al que usted no puede ayudar, no le haga un daño. Deje que la gente viva, que al final del día, en Australia usamos un instrumento que se llama boomerang. Tú lo tiras y él viene y se devuelve y te da donde tú menos lo esperas. Hacemos una pausa y esto es Economía y Mercado.